Marcos capítulo 12, versículo 41. ¿Ya lo encontraron? Qué rápido, amén. Marcos 12, 41. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Todos? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pueden tomar asiento. Este lugar del arca de la ofrenda era un lugar en donde se colocaban diferentes lugares para traer las ofrendas. En el templo había 13 arcas o 13 cofres, y cada una de estas arcas o cofres tenían una abertura en la parte de arriba en forma de embudo, y era ahí en donde la gente traía las diferentes ofrendas. Había 6 de ellas, 6 de estas arcas, en donde era para ofrendas voluntarias. Había otras más arcas, por ejemplo, una para la ofrenda por el pecado. Había otra para la ofrenda por la transgresión. Había otra para la ofrenda de las nuevas mamás, para las mamás que apenas habían tenido bebé. Había arcas para los sacrificios del nazareo. Había arcas para la ofrenda de la transgresión de los leprosos. Había otra arca que era para las ofrendas ofrendas voluntarias. Entonces tenían varias arcas en este lugar de las ofrendas. Y este dinero no se usaba para el mantenimiento de los pobres, sino se usaba para el suministro de los sacrificios, para el sustento del templo, para los levitas que trabajaban dentro del templo. De tal manera que dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. Y estaba él ahí, dice la Biblia, versículo 41, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba viendo quién estaba entrando allá al templo y quiénes eran las personas que estaban dando su dinero. Dice la Biblia que los que tenían mucho dinero traían y daban mucho dinero. Había personas ricas que venían y daban sus ofrendas en esta arca. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo estaba checando. Estaba ahí. Él pudo después de haber estado hablando con los fariseos, y después de que los despidió, él pudo haberse ido a casa, pero él decidió quedarse por un momento y empezar a ver quiénes entraban ahí a dar dinero. Y dice la palabra de Dios, todo el pueblo, como el pueblo entraba y echaba dinero en el arca. La primera cosa que podemos notar acerca de las lecciones que podemos aprender de esta viuda pobre y lo que sucede alrededor de esta arca, la primera cosa que podemos ver nosotros es que Dios ve dónde nosotros damos. Dios ve dónde damos nuestro dinero. En este caso era en este lugar, en el templo, y específicamente en estas arcas donde venía la gente y daba su dinero.
La gente tenía que venir al templo para dar sus ofrendas. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí. Y para dar nuestro dinero, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras promesas de fe, tenemos que venir al templo, tenemos que venir a la iglesia y dar ese dinero al arca o al alfolí o a la iglesia. ¿Para qué? Para el sustento de la iglesia. No se recibe dinero de instituciones del gobierno. Somos una iglesia local y la iglesia local se autosustenta con las ofrendas, con los diezmos de los hermanos. Pero Dios ve dónde nosotros damos. Dios ve que damos lo que damos, y Dios ve que cuando venimos, y lo damos aquí en la iglesia. Pero también Dios ve dónde damos cuando lo damos allá afuera en la calle. Dios ve lo que damos cuando lo damos allá en las maquinitas. Dios ve lo que damos, y ya no hay maquinitas, pero usted me entiende, amén. Ahora hay otro tipo de maquinitas allá en el casino, y la gente empieza a dar, y la gente dice: ahora sí me voy a ganar los miles de pesos. Dios ve Dios ve lo que nosotros damos cuando lo damos a Megacable. Dios ve lo que nosotros damos cuando lo damos al Raspadito, al Melate. Dios ve dónde nosotros damos cuando damos para los cigarros. Dios ve dónde damos cuando lo damos para la cheve. Dios ve nosotros dónde damos cuando vamos a lugares que no deberíamos de ir, y estamos dispuestos a gastar nuestro dinero, y a veces a malgastar nuestro dinero y gastarlo allá en el cine, gastarlo allá en la disco, gastarlo allá en otras cosas, menos cuando es necesario darlo al lugar en donde Dios quiere que nosotros lo demos. Dios ve lo que damos a cosas que no valen la pena, y en ocasiones aún cosas que son pecaminosas. Mateo capítulo 6, versículo 21, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hace tiempo, ya tiene 19 años y algunos meses, cuando antes de casarme con mi esposa, cuando se acercaba el día de San Valentín, y recuerdo mucho esta ocasión de que fui a comprar una docena de rosas por $50. Dije: wow, $1,000, una docena de rosas por $1,000. Pero porque era para mi amor, no me dolió. Lo hice con amor y cariño, pensando un día me las va a pagar, amén. Pero lo hice con amor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y en ocasiones vamos y damos y dejamos nuestro dinero en otro lugar y no nos duele. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro corazón. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba ahí sentado y estaba viendo a esa gente viniendo al templo, dando su dinero ahí en el arca. Y Dios ve donde nosotros damos. Número 2, Dios ve quién da. Dios ve quién da. Dice ahí en el versículo 41: y muchos ricos echaban mucho. Versículo 42: y vino una viuda pobre. Y en otro lugar en Lucas dice: una viuda muy pobre. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Lo que esta viuda dio fue lo que ahora en nuestros días conoceríamos como la moneda más pequeña, una moneda de 5 centavos. Ella solamente tenía esas 2 moneditas, las más pequeñas, y ella sacó su dinero, 2 monedas si lo pusiéramos a nuestros pesos, 10 centavos, las monedas más pequeñas, y fue y dio esto porque era todo lo que tenía. Pero el Señor Jesús
ve quién da. Él ve cuando él vio cuando él era muy pobre, llegó ahí a ese lugar y sacó sus 2 moneditas y las dio ahí en esa arca. Jesús, el Señor Jesucristo, no le dijo a esta viuda muy pobre: hey, no lo hagas, porque yo conozco que tú eres muy pobre. No le dijo: hey, oye, pero tú eres pobre, no lo des. No le dijo: hey, no tienes que dar porque tú no tienes nada. Hey, ¿qué vas a hacer? Con eso no le alcanzaba para nada. ¿Qué te alcanza para 10 centavos? Ni para el chicle. Pero el Señor Jesucristo no detuvo a esta viuda muy pobre, pero él estaba sentado. Y él estaba checando y él estaba viendo a todas esas personas que estaban dando su dinero, tanto a los ricos como a la persona más pobre. Algunos pudieran pensar: oh, qué cruel es Dios cuando Él me exige y me pide el 10%. Qué cruel es Dios que le quitó a esta viuda muy pobre sus 2 monedas y ahora se queda sin dinero. Nunca pienses que Dios es cruel. Al contrario, debemos de darle gracias a Dios y decirle al Señor: Señor, gracias por lo que tú me has dado. De lo recibido de tu mano te damos a ti. Nunca pienses que Dios no se fija en los 5 pesos que diste de diezmo, porque quizás durante la semana solamente ganaste 50. Quizás podemos llegar a pensar hoy: pero Dios no se va a fijar en mis 5, mejor no los doy, me da vergüenza, me da pena. Hoy nada más me dieron 20 pesos, quizás dijera un niño. Pero como esta viuda muy pobre, ella dijo: esto es lo que quiero dar al Señor. Y dio con sacrificio, y dio con amor, y dio con todo su corazón al Señor. Dios ve quién da. Dios está al pendiente. Dios ve al rico, pero también ve al pobre. Dios ve al rico, pero pobre en fe, y Dios ve al pobre pero rico en fe. Dios ve al rico con mucha fe, y Dios también puede ver al pobre con poca fe. Dios sabe exactamente quién da, porque sabes, Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Gálatas 6, capítulo 7. Dios no puede ser, dice ahí, burlado. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y Dios sabe exactamente quién da. Dios nos conoce perfectamente. Dios sabía que esta viuda pobre, muy pobre, era la condición de ella. Dios sabía que esta señora había perdido a su marido. Dios sabía que esta persona, esta señora, no tenía absolutamente nada de dinero. Él la conocía muy bien, sabía sus necesidades, sabía sus problemas financieros, económicos, pero aún así el Señor Jesús no la detuvo. Él dijo: wow, ella ha dado más que estos hombres ricos. ¿Por qué? Porque Él sabe quién da y Dios no puede ser burlado. Número 3. Bueno, vean lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 7. Porque Dios aún sabe cuántos cabellos nosotros tenemos en nuestra propia cabeza. Para algunos de nosotros a Dios no se le hace tan difícil, amén. Pero para otros, wow, regalen, ¿verdad? Compartan un poquito. Lucas capítulo 12 versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están, ¿qué? Todos contados. Dios sabe, Dios ve en dónde damos. Dios ve quién da y cuánto damos. Aunque lo apretemos así bien y parezca que dimos uno de 500, Dios sabe que nomás diste un peso. Amén. Dios sabe cuánto damos. Ya me estoy adelantando. Pero número 3, Dios ve cómo nosotros damos. Dios ve
cómo nosotros damos. Vean el versículo 43. Marcos capítulo 12, versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ¿cómo les habrá dicho? Llamándolos, ellos estaban quizás un poquito allá lejos y los discípulos del Señor Jesucristo estando alejados de Él, y el Señor Jesús allá quizás con los brazos cruzados, checando quién entraba, checando quién estaba dando. Y los discípulos, ¿qué habrán estado pensando en ese momento? Ay, el Señor tan chismoso. ¿Qué hace allá viendo? Nosotros acá predicando afuera y allá el Señor Jesús. No, el Señor Jesús está aún interesado cuando nosotros damos. Él sabía que esta viuda pobre, muy pobre, iba a entrar y lo que iba a dar. Esta viuda no dijo, hey Señor Jesús, aquí están mis 2 pequeñas monedas, escribe acerca de mí. Ella no lo hizo con esa intención. Ella quizás cerró su puño, echó las 2 monedas, pero el Señor Jesús sabía exactamente cuánto ella estaba dando. Y Dios ve cómo nosotros damos. ¿Cómo es que nosotros damos? Dios no mide nuestro dar en la porción en que damos, sino en la proporción que damos. Lo voy a repetir otra vez. Dios no mide nuestro dar en la porción, o sea, en qué tanto damos. Wow, aquel dio 2,000 pesos. Wow, aquel dio 3,000. Sí, pero dio 3,000, como dice acá, de lo que le sobraba. Y esta viuda no le sobraban 3,000 ni 2,000. Esta viuda lo único que tenía eran 2 blancas. Y estas 2 blancas dice ahí que era todo su sustento. En otras palabras, esas 2 blancas era el 100% de absolutamente todo de lo que ella tenía. Aquellos hombres quizás tenían tierras, aquellos hombres tenían quizás empresas, aquellos hombres quizás tenían dinero invertido y cada mes el banco les daba ahí sus 2,000, 3,000 shekels que ellos podían recibir, y lo daban y lo traían sin ningún sacrificio. Pero esta viuda muy pobre dio en proporción más que ellos, no en porción, porque su porción solamente eran 2 blancas, pero en proporción era todo, era el 100%. Para los otros hombres quizás era menos del 1%. Para los hombres ricos quizás era menos era 0.005%, unas cuantas monedas de oro ahí puestas. Pero para esta viuda muy pobre era todo lo que ella tenía. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios 9, 6. Dios ve cómo nosotros damos. Él ve la proporción en que nosotros damos. 2 Corintios 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Dios ve cómo nosotros damos. Dios ve si nosotros damos escasamente, dice la Biblia, vamos a segar ¿cómo? Escasamente. Pero si nosotros damos generosamente, dice la Biblia, generosamente también segará. Versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ve cómo damos en cuestión de nuestra proporción. Dios ve cómo damos en cuestión de nuestro corazón. Con un corazón alegre. ¿Cómo das el dinero? ¿Con un corazón alegre o con un corazón triste? Una mamá en una iglesia le dio 2 monedas a su hija para enseñarle darle una buena oportunidad acerca de enseñarle del dar. Y fue con su hija y le dio 2 monedas y le dijo, mira hija, cuando pasen las ofrendas, tú vas a dar una de estas 2 monedas. Y le dio 2 monedas, una era de 1 peso y la otra era de 10 pesos. La mamá pensando, mi hija de seguro va a dar 10 pesos.
Me voy a esperar hasta el final del servicio y le voy a preguntar cuánto dio ahí en la ofrenda. Y entonces la hija, cuando estaba pasando la ofrenda, ella sacó la moneda de 10 pesos y la iba a dar. Y antes de que diera esa moneda de 10 pesos, el pastor dijo, dalo con un corazón alegre, porque Dios ve ese corazón alegre. Y ella dijo, no puedo dar 10 pesos con un corazón alegre, mejor doy 1 peso. Y dio 1 peso. Y le preguntó su mamá al final del servicio, hija, ¿cuál moneda diste? Y le dijo, mamá, la de 1 peso. Y después le explicó por qué dio la de 1 peso. ¿Por qué? Porque no iba a estar muy alegre si daba la de 10 pesos. Y a veces nosotros así somos. ¿Cómo nosotros damos? Con un corazón alegre. Ay, Señor, no puedo darlo, me duele el codo, amén. Ay, me duele aquí atrás, me duele la bolsa, me duele la cartera. Dios ve cómo damos en cuestión de nuestra proporción. Dios ve cómo damos en cuestión de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Dios ve cómo nosotros damos, si lo damos con sacrificio o no. Vaya a Lucas capítulo 21, aquí está la misma lectura que encontramos en Marcos capítulo 12, Lucas capítulo 21, versículo 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2, Lucas 21, 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahí está la diferencia. Subraye, si no lo tiene subrayado, la palabra sobra, y subraye la otra palabra que es todo su sustento. Pastor, pero entonces me está diciendo que yo lo dé todo. No, no estoy diciendo que lo dé todo. Pero el punto que está haciendo el Señor Jesucristo, Él está diciendo, en proporción, esta viuda dio todo. Hay una bendición para el que no tiene mucho. La bendición para el que no tiene mucho es, si lo único que yo tengo en toda mi vida son 10 pesos y lo doy, estoy haciendo como esa viuda pobre, amén. Pastor, pero yo nunca voy a poder llegar a eso porque ahora ya tengo 10,000 o tengo 5,000. Pues se nos pasó la oportunidad, amén. Yo recuerdo que a la edad de 15 años o 14, 15 años, tuve una deuda, no recuerdo, pero era una deuda en la escuela de computación a donde yo iba. 1 o 2 semanas no pudimos pagar y yo ya me sentía pensando, wow, tengo una deuda y ni siquiera estoy casado, amén. Digo, pobres de los que ya están casados, pobres de los, yo sentía ahí esa deuda que yo debía, y después pagamos esa deuda y dije, ok, ahora sí no tengo nada. Pero la bendición de esta viuda de dar todo lo que ella tenía, Dios ve cómo nosotros damos. Número 4, Dios ve qué damos. Dios ve qué es lo que nosotros damos. Para algunos, lo que damos son las sobras. Para otros, lo que damos es el todo. Dios ve qué es lo que nosotros damos. Versículo 44, regresando a Marcos capítulo 12, 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La palabra de Dios nos habla allá en 2 Corintios capítulo 8. Vea conmigo lo que dice ahí la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 8 en el versículo 1. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Dios ve que damos. Dios ve lo que nosotros damos y realmente si no es de generosidad. O Dios ve y dice, oh, no, este dio de las obras, de lo que le sobraba, de lo que ya no quería. Podríamos aún decirle no, del desperdicio. No le podemos nosotros dar a Dios lo último y lo final. Cada vez que se recogían ofrendas, Dios era específico y decía: de todo lo que se ha sembrado, asegúrense de traer las primicias. ¿Eso qué quería decir? Eso quería decir que de las primeras cosechas traerlo a Dios. Ya después lo demás ellos ya lo podían consumir. Ya después lo demás ya ellos ya lo podían vender. Pero de las primicias, de lo primero que salía, eso había que darlo al Señor. Lo mismo con el ganado, con las ovejas. De las primicias había que traerlo al Señor. Todo lo que ellos traían al Señor tenía que ser lo primero, no lo último, no lo que sobraba, porque Dios ve que damos. Número 5, Dios ve por qué damos. Dios ve por qué damos lo que damos. Dios ve la razón por la que damos. Esta viuda dio porque amaba a Dios. La gente rica, cuando iba entrando y veía a los discípulos del Señor allá afuera, y decían: el maestro ahí ha de estar en el templo, vamos. Y qué bueno, porque aquí traigo unos cuantos unas cuantas monedas de oro. Y el Señor Jesús sentado, las arcas aquí de este lado, y estos hombres me voy a dar mi dinero, hey, aquí estoy. Y en vez de dar así casi escondidito, ¿verdad? Sacaba una moneda, la ponía, traigo más, sacaba otra, la ponía, ahí viene otra moneda y otra moneda y otra moneda. Y Dios ve la razón por la que damos. Hey, véanme todos, voy a dar. Pero esa viuda, yo me imagino que cuando entró humildemente, quizás con un poquito de vergüenza, viendo a la gente rica salir, quizás aún la empujaban y la aventaron, casi se caía o se tropezaba. Pero esta viuda entró y con todo su corazón, esas 2 moneditas que tenía, las echó ahí en el arca de la ofrenda. No dijo: hey, vean, yo soy esa viuda a la que en la Biblia en años, en el 2018, van a ver de mí. No, ella no tenía esa intención. La intención de ella, la razón, era porque amaba a Dios. Y Dios ve la razón porque nosotros damos. Dios ve si somos obedientes. Dios ve cuando nosotros tenemos fe. Dios ve cuando nosotros somos agradecidos con Él y le decimos: Señor, gracias por el trabajo, gracias por las fuerzas. Leímos ahí en la mañana Deuteronomio 8:18. Gracias, Señor, por las fuerzas, porque puedo trabajar. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque me das trabajo. Y esta viuda dio porque tenía un agradecimiento con el Señor. Juan 3:16 dice la Biblia, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice la Biblia que Dios dio a su Hijo unigénito porque Él nos amó y porque Él nos ama. Y si Él estuvo dispuesto a darnos a su Hijo unigénito, que nosotros no estemos dispuestos a darle a Dios el 10%, las ofrendas, promesa de fe para su obra y el sustento de su obra. El Señor Jesús estaba viendo quién venía, quién entraba, quién daba, cómo lo daba, la razón, la gente, porque Dios conoce nuestros corazones. Esta viuda, pobre, muy pobre, dio porque amaba al Señor. Y podemos encontrar tantas lecciones de una mujer que quizás nunca vamos a conocer su nombre hasta que lleguemos al cielo, amén. Yo creo que
de las varias personas que están allá, como dice en Hebreos capítulo 12, que hay una nube de testigos. Una de ellas va a ser esta viuda pobre. Cada vez que se lee este pasaje ahí en el cielo, Pedro le dice: ¡hey, otra vez allá! Mira, eres bien famosa. Gracias a Dios por esta viuda pobre. Amén. Hay muchas razones por las que podemos dar a Dios. La razón no debería de ser: Señor, aquí estoy yo, mira lo que voy a dar. Sino: Señor, gracias. Gracias por darme tanto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos das más de lo que merecemos. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser, tener un corazón agradecido y reconociendo que todo es tuyo. Nos das la vida, nos das la vida eterna, nos das la fuerza, nos das la salvación, nos das el poder para poder trabajar. Y te pedimos, Señor, que podamos reconocer que todo lo que nosotros damos, tú estás al pendiente, sabes muy bien exactamente. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar como esta viuda dio, con un corazón humilde, con agradecimiento, con sacrificio. Bendice, Señor, como dice tu palabra, al dador alegre. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, niños, jóvenes, familias, poder recibir esta bendición que tú nos mencionas por causa de dar. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: Pastor, Dios me ha hablado en esta noche? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, tome un momento, hable con el Señor y dígale: Señor, ayúdame a tener un corazón agradecido. Ayúdame, Señor, a no darte de las obras, sino de las primicias. Ayúdame, Señor, a apartar ese diezmo que tú me pides. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano fiel, un cristiano obediente, un cristiano agradecido. Habrá alguien aquí que dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que quizás dijera: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo? ¿Alguien así? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mujer viuda muy pobre que ha sido ejemplo para todos nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos aprender de ella, que podamos aprender de su humildad y de la gracia que tú le diste a ella para venir y poder llegar hasta el templo, el lugar indicado, a las ofrendas, a la arca, y poder dar todo lo que ella tenía. Seguramente, Señor, ella recibió bendición tras bendición tras bendición. Seguramente, Señor, tú la sustentaste y la ayudaste y le diste, Señor, todo lo que ella necesitaba. Y, Señor, ayúdanos a aprender de eso. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice, Señor, aquel que siembra generosamente, porque generosamente también cosechará. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.